Llega diciembre, mes de, bueno, de uno de la venta de uno de los rubros más importantes de la mesa del panameño, que es el jamón. Para ello tenemos a Carlos Pití, él es presidente de los porcinocultores. Carlos, como siempre, bienvenido a Next Noticias y buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están todos? Bueno, se cubrió lo que el gobierno había pedido de estos jamones para la Navidad y pues cómo está la venta de estos jamones para estas fechas, la parte Bueno, de producción nacional. como yo he explicado anteriormente, la producción nacional en el mes de noviembre ya se ha recuperado y en el mes de diciembre va a ser igual. Al mes de octubre registramos una disminución equivalente a 2 semanas de producción. Sin embargo, las importaciones de los productos de cerdo han incrementado en el año en un 12-13%. Si a esto nosotros le sumamos el medio millón de piernas o de picnic que Lima dice va a repartir, que equivale más o menos al 25% del mercado de picnic, Sí. pues definitivamente hay productos de cerdo para la Navidad del panameño. Recordemos que en los años más difíciles de la pandemia, nunca faltó la carne de cerdo. O No. sea, la producción nacional está preparada, está fluido la entrega de los productos de cerdo y nosotros estamos convencidos que no va a haber falta. Muchos dicen, Carlos, que debido a las lluvias las últimas semanas, los últimos meses y algunos temas puntuales en materia económica en todos los sectores, se va a ver reflejado en el mes de diciembre con aumentos. Los productos de cerdos podrían también tener esa alza para el mes de diciembre. No, eso es negativo. Sí hubo un nivel muy pequeño de cerdos que murieron por las inundaciones y sin embargo tenían dos características. La primera, la cantidad era muy poca y la segunda eran animales pequeños, o sea, animales que no iban a salir al mercado ni para el mes de noviembre ni para el mes de diciembre. Quizá para marzo estarían saliendo al mercado esos animalitos que murieron. Así que el tema de las inundaciones no es un problema para la Navidad en temas de cerdo. Por el otro lado, nosotros hemos visto gráficas de Acodeco de los diferentes cortes de cerdo y los precios no aumentan. Y no han aumentado en los últimos 4 o 5 años, lo que es una muy buena noticia Mm, a pesar que el costo de la vida sube, los precios al consumidor, según datos de Acodeco, porque Anapor se basa en cifras oficiales claro. únicamente, no han subido los precios. Pero, ¿sabes? Es que hubo un tiempo una campaña de demonización con la carne de cerdo. Es decir, y ahí fue donde tal vez el panameño pues priorizó la carne de pollo, también por su precio, y la carne de cerdo quedó un poco rezagada. Es decir, se ha podido superar esa demonización porque hay cortes de la carne de cerdo que son magras, es decir, que no tienen grasa. Y es más, ahora los nutricionistas te dicen, no, son buenas de comer al menos una vez a la semana. Y rica, por Sí, cierto. bueno, el Sí. sabor del cerdo no lo iguala a ningún tipo de carne. Wow, sí. ¿Cómo está No, esa situación? ha venido, gracias a que la ciencia va cambiando, ha venido terminándose esa demonización. Hoy en día inclusive hay redes y científicos que hablan de la grasa de cerdo para la cocina. Ya hay algunos pequeños emprendimientos en Panamá de empresas que comienzan a procesar de manera muy buena o en buena forma la grasa de cerdo para la venta al público, que es más sana que los aceites vegetales según Eso los... es otro de lo que cada vez se habla más, que la grasa animal, la grasa del cerdo, pues la manteca, es mucho más sana y mucho mejor para cocinar incluso que el propio aceite de oliva. Sí, esos son estudios que están saliendo gracias a los avances de la ciencia, igual con la carne. En el cerdo tú puedes encontrar cortes perfectamente magros, a diferencia de la carne vacuna. Si tú agarras un lomo o una chuleta, el ojo de la chuleta son productos magros, no tienen la grasa externa y el que no la quiere, pues con un cuchillo simplemente la quita. Así que eso ya se ha ido eliminando. Cierto, la proteína más consumida en el mundo es el pollo por un tema de precios De precio realmente. y de Sin facilidades. embargo, Es decir, en 20 días tienes un plato. sí, definitivamente la capacidad
La velocidad en la que crece un pollo hoy en día, gracias al desarrollo genético, permite abastecer alimentos a una gran parte de la población. Pero a nivel mundial, la proteína todavía, la proteína más consumida es la del cerdo. Imagínense. Señor Porque, Pitti, ustedes en estas últimas horas han publicado un comunicado luego de una reunión de la cadena agroalimentaria de cerdo y sus derivados. Allí ustedes estuvieron planteando la problemática que han sufrido este año y también han hecho algunas propuestas. Específicamente, ¿qué se encontró? ¿Qué expusieron los productores de cerdo? Bueno, fue una reunión bastante positiva, lo que demuestra que si todas las partes se sientan en la mesa a conversar, encontramos como panameños oportunidades, soluciones a los problemas. El sector primario, o sea, los productores veníamos reclamando por años la forma irregular en que se registran las importaciones al país, por diferentes razones, ¿no? Por ejemplo, en algún momento, hace unos años atrás, declaraban carne marinada. Y lo que entraba al país era cualquier otro producto, pero no carne marinada. Después comenzaron a declarar carne de cerdo y no describían los cortes. Los códigos arancelarios describen los cortes y han sido desarrollados a nivel internacional para que se pueda identificar qué es realmente lo que se importa y también para un tema de planificación del país, porque estadísticas no son estadísticas sin valores reales. Nosotros veníamos reclamando, se dio una primera reunión, los productores presentaron una propuesta, el MEF, los especialistas del MEF y de la autoridad de aduana aceptaron la posición de, no solamente la aceptaron, la avalaron, la posición de los productores y se crea una comisión de conocedores del tema arancelario, no de productores primarios, conocedores del tema arancelario y de nomenclatura arancelaria con especialistas en carne de cerdo, una comisión que debe estar representada por la industria procesadora de carne de cerdo, por los importadores, los comerciales y por el sector primario, de manera que todos estén presentes y el resultado de esta comisión, que esperamos sea en muy corto plazo, permitirá facilitar las importaciones de algunos cortes de alto valor agregado que no tienen por qué estar tan regulados. O sea, el sector primario le manifiesta al sector comercial que esos cortes de alto valor agregado, si Panamá no los produce, si no crea desempleo en Panamá, pues que vengan, que sean bienvenidos. Nadie tiene por qué oponerse a las cosas que el país no produce. bueno, lo importante, Carlos, una industria que cómo se ve para el 2025, con esa sombra a lo lejos, de esa nube gris del posible reducción importante de aranceles con Estados Unidos. Esa es la pregunta del millón. En el año 25 el arancel ya baja a 7,5%. Para los efectos prácticos es libre comercio. Sí. Eh, Aquí lo importante es que las normas del país sean respetadas. Y hay normas sanitarias que han sido violadas permanentemente, como lo es el descongelamiento de la carne. Y esto es un tema perfectamente sanitario, por eso las normas lo prohíben. Yo traigo un producto congelado, no defino la fecha de proceso de ese producto en el proceso de importación, lo descongelo para venderlo al consumidor, el consumidor va y lo compra, quién sabe cuántas horas pasa en el carro esa carne, llega a la casa, lo congela, vuelve y lo descongela y eso no es más que creación de bacterias. Por eso la norma es muy clara, el producto congelado se debe vender congelado para que no sufra este crecimiento bacteriológico que después puede repercutir en perjuicio al consumidor. Esas normas no han sido respetadas a través de la historia, le corresponde al Ministerio de Salud y es por esto que los productores viven reclamando que el Ministerio de Salud tiene que hacer su tarea. En ese sentido, las expectativas que ustedes tienen con las negociaciones con Estados Unidos el próximo año en materia económica, viendo la perspectiva actual del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, con decisiones que ya está anunciando que va a estar tomando una vez asuma el poder, incluso de subir aranceles a algunos países puntuales, menciona México. Esas decisiones que él está tomando, ¿usted cree que también podrían repercutir de alguna forma en las negociaciones que se tienen previstas para el próximo año con Panamá? Yo creo, primero hay que definir que no son negociaciones, es una conversación para analizar
los efectos que ha tenido el tratado en los 15 años por mandato del propio tratado. El tratado obliga que en el año 25 se deben reunir las partes para analizar los efectos que ha tenido el tratado en ambos países. Pues para nosotros es muy fácil analizarlo. 100% para los americanos de ganancias, 0% para Panamá. Panamá pierde en todos los tratados que tiene. Sí, Por el otro lado, la posición de Trump es interesantísima. Te demuestra, al igual que los productores europeos ahora con el Mercosur, te demuestra que el libre comercio es en una sola vía, de los países grandes en detrimento de los países pequeños. Eso, la posición de Trump es América para los americanos, tenemos que preservar el empleo de los americanos, etcétera, etcétera. Sin embargo, nosotros no podemos usar esos argumentos. Yo creo que esa pelea arancelaria entre el Triángulo Norte va a ser interesante porque si bien Estados Unidos tiene el tamaño que tiene, México tiene un mercado que nadie a que despreciar. nadie en su sano juicio despreciaría. Son más de 100 millones de personas y ya vemos a la presidenta de México decir, bueno, de lo que traes lleva, como quien dice en panameño, ¿no? Y al final son las empresas privadas las que dirán a los gobiernos, oye, esta pelea no es conveniente, estamos perdiendo más empleo, etcétera. El libre comercio, siempre lo hemos dicho, no es beneficioso en algunos aspectos, no en todo, sobre todo los temas de producción de alimentos, por aquel tema de la seguridad de la alimentación del país. Bueno, así andan en la industria porcinocultora. Época de zafra, vienen en el mes de diciembre y bueno, lo que me gusta pues es ese optimismo con que los porcinocultores vieron el reto de Lima y lo aceptaron y lo llevaron a cabo. Así que felicidades a ustedes y sobre todo, bueno, consumir lo nacional, que es lo más importante. Ahora que Exactamente. viene ese reto de ese arancel cero con los Estados Unidos en un medio con un bien tan estratégico como el cerdo. ¿Cuántas personas trabajan en la industria porcinocultora nacional, Carlos? De manera directa, imagínate que en Panamá se han localizado 7.000 puntos donde hay cerdos. Si tú a esos 7.000 puntos le pones mínimo 4 personas trabajando, Ya ya son tienen 28.000 personas. de manera directa, ¿no? Sin hablar de las empresas organizadas, que una finca más o menos de 500 vientres fácil se lleva 20, 25 personas. ¿Qué opina el director de Lima que esta semana señalaba que tiene previsto después de los carnavales ya reunirse con todos los productores para organizarse per se para lo que sería lo que se necesita y principalmente para la siguiente Navidad? ¿Ve viable este tipo de que se abre ese compás para hablar y negociar, para plantear las necesidades desde temprano, no así a la corredera? Yo creo que es la posición correcta, Sí, ¿no? Producir un picnic, un jamón ahumado, etcétera, lleva un proceso industrial que no es de la noche a la mañana. Este año en septiembre él hizo el pedido y era realmente imposible satisfacer 500.000 de piezas. claro. Si comenzamos en febrero o marzo, se planifica todo el país, se planifica la producción primaria y lo que no se pueda producir, pues se abre la importación para que exista el producto de Navidad de manera correcta. Yo creo que si él comienza en febrero o marzo a reunirse y con la seguridad de que lo van a hacer, ¿no? Porque no pueden decir en febrero que quieren 500.000 y después en agosto que nos digan que es menos o que es más. Claro. Esto es un tema de planificarse. Si se da así, bienvenido sea. Bueno, Carlos Pití, presidente de la Asociación de Porcinocultores de Panamá, gracias por esta participación. Muchas gracias a A ustedes. usted.